Entonces, para contextualizar las funciones logarítmicas y concretizarlas en realidad y darle un uso real, que esto efectivamente se hace, es las relacionamos con brillos de objetos en astronomía. Bien, y qué tan brillantes son estos objetos se relaciona con una cantidad que lo usamos para medirlo, que es la magnitud aparente, o sea, qué tan brillantes se ven con esta fórmula que está acá. La división del brillo de dos objetos. El logaritmo de esa división lo multiplicamos por menos 2.5 y nos va a dar la diferencia en magnitudes. Entonces, la magnitud es un número que es positivo o negativo, un número decimal, como podemos ver en la tabla de más abajo, y mientras más alta es la magnitud, que eso lo vamos a anotar acá, cabe destacar que mientras más grande es el valor de la magnitud, menos brillante es el objeto. Bien, y fíjense justamente qué es lo que pasa acá. Tenemos una tabla de magnitudes de 3 estrellas del cielo nocturno, el Sol y 3 planetas, además. Y de estas estrellas, justamente el Sol es la más brillante. Ustedes ven cómo brilla el Sol, en este momento lo pueden ver, y tiene magnitud de menos 26, o sea, es un número bastante negativo en contraste con otros números que son mucho más chicos o incluso positivos. Okay, en valor absoluto son mucho más chicos, ¿bien? Porque el número 26 es más grande que el 1.46, pero en, eh, es más chico porque es más negativo, pero el valor del 26 es más grande que el 1.46. Mientras que aquí tenemos las de otros planetas. Entonces determinaremos cuántas veces es más brillante el Sol que los distintos objetos celestes. Esa es la actividad que estábamos realizando. Y para eso podemos reemplazar los valores de las magnitudes en la fórmula y dejamos expresado B1 partido en B2. Y luego debemos confeccionar una tabla para ordenar la información obtenida, que de hecho le podemos poner otra columna acá. Objeto, magnitud aparente, y aquí le podemos poner brillo relativo al Sol. Brillo relativo al Sol, donde ese espacio es el que tenemos que llenar. Calcularemos cuántas veces más brillante el Sol que Sirio, que es la que está aquí, que es la estrella más brillante del cielo nocturno, que todavía no se ve, por cierto, se comienza a ver más tiradito para el verano. Así que faltan un par de meses para que la vean. Para hacer eso, entonces reemplazamos la información de las magnitudes, de sus magnitudes en la fórmula. La magnitud del Sol es esta, menos 26.74, y la magnitud de Sirio es menos 1.46. Vamos a cambiar esto porque lo estamos calculando de otra manera. Vamos a poner cuántas veces es más brillante el Sol. Creo que puede quedar un poco largo, pero... no, va a caber justito. ¿Cuántas veces es más brillante? Falta un poquito ahí. Ahí sí. ¿Cuántas veces es más brillante el Sol? Entonces, para eso reemplazamos la información de sus magnitudes en la fórmula. Voy a describir el ejemplo que hicimos ayer. El objeto 1 va a ser el Sol, entonces todos los 1 que aparezcan acá, magnitud 1 y brillo 1 va a ser el brillo del Sol y magnitud del Sol. Y el objeto 2 va a ser Sirio. Entonces, los objetos que tengan, o las cantidades que tengan un 2 van a ser la magnitud de Sirio y el brillo de Sirio. ¿Cómo es que entonces resolvemos este ejemplo? Ustedes, o sea, este caso en particular, ustedes pueden resolver los otros siguiendo el ejemplo. Reemplazamos las cantidades que conocemos, que son las del lado izquierdo, ¿ok? Las magnitudes, esas ustedes las sacan de la tabla. Se restan, en este caso la resta es menos 25.28, el menos 2.5 que está multiplicando el logaritmo pasa dividiendo, y una vez que está listo el número, del otro lado y el logaritmo está despejado, usan la definición del logaritmo. Ustedes saben que el logaritmo en base A de B es igual a C, entonces A, la base del logaritmo, que en este caso es 10, porque la base no está explícita, y cuando no está explícita esa base es 10, 10 elevado al resultado del logaritmo, 10 elevado a 110, a 10.112, que eso ustedes lo tienen que hacer con calculadora, va a ser igual al argumento del logaritmo, o sea, esta parte de acá. Resolvemos esto con calculadora, nos va a dar 1.29 por 10 elevado a 10, y despejamos el brillo del Sol, pasando esto dividiendo, y nos queda que el brillo del Sol es 12.000 millones de veces del brillo de Sirio. Entonces eso lo anotamos en nuestra tabla. Sirio, ¿cuántas veces es más brillante el Sol? 12.000 millones de veces. Lo vamos a poner con palabras, no vamos a poner el número.
Ustedes si quieren poner el número adelante. Entonces nuestra tabla aquí arriba está mal escrito, me equivoqué. Ahí sí. 12.000 millones de veces. Entonces, espera que ustedes ahora continúen con los otros valores de la tabla. Les voy a enviar, creo que se los envié ayer, pero se los envío ahora nuevamente, no hay ningún problema. El documento de esto para que vean cuáles son los pasos a seguir. Y aquí les voy a mostrar la tabla y ustedes la rellenan. Bien, y a medida que la vayan rellenando, podemos ir revisándola. Bien, yo la voy a ir llenando también en un cuadernito por acá, haciendo los cálculos pertinentes. Y si ustedes tienen alguna duda, escriben por el chat o levantan la mano y yo les voy a ir dando la palabra. Bien, eso es lo que vamos a hacer ahora, terminar de rellenar esta tabla. Así que ahora tengo Paolo que dice, ¿qué hago si no me deja si no me da un decimal en el resultado final? No hay ningún problema si es que no le da decimal en ninguno de los puntos, ¿ok? El cálculo se sigue haciendo normalmente. Bien, luego tenemos, un momento. Ya. En los ejemplos que había puesto luego de elevar la base del logaritmo con el resultado, aquí queda el resultado de esto, 1.29 por 10 elevado a 10. ¿De dónde sale este 10? Recuerden que es una manera de escribir en notación científica, ¿ok? Si es que ustedes lo hacen en una calculadora científica, les voy a mostrar una calculadora científica que pueden usar acá. Y así van a funcionar también las calculadoras científicas que tengan ustedes, en las de su teléfono también muy probablemente funciona así. Voy a realizar el ejemplo con esto. 10 elevado a 10.112. Les da 1.29 por 10 elevado a 10, quiere decir que esto, si ustedes lo escriben, significa 1.29, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perdón, sin el punto. Esto y esto son completamente equivalentes. Bien, es una manera de abreviar, y por eso lo dejamos cortado a 2 decimales, un número ridículamente grande, que cada una de las cifras que tiene se va haciendo cada vez más insignificante, porque da lo mismo si es 1.000.001 o 1.000.000 o 1.000.010. El 10 o el 1 no aportan en nada porque ya tenemos un número muy grande que es 1.000.000. Así que por lo mismo podemos cortar algunas cifras significativas. Bien, esto ustedes probablemente lo vieron en matemática y en ciencias naturales en séptimo, octavo y primero medio en diferentes profundidades y expresado de distintas maneras. Bien, eso, entonces de ahí sale el 10 elevado a 10. Cuando ustedes desarrollan 10 elevado a 10.112, les va a aparecer el decimal por 10 elevado a 10, eso se llama notación científica. Y aquí les voy a mostrar en mi teléfono también cómo se ve. Calculadora, voy a mostrar a la cámara. Si ustedes ponen el teléfono de lado, ahí les aparecen todas las funciones súper poderosas de la calculadora. Entonces, entre otras, les van a tener elevar, 10 elevado a 112, 10 elevado, perdón, 10.112. Ahí está. Y en mi caso, entonces aparece esto, déjenme poner acá. Ahí está el resultado, que ahí sale con todos los números decimales. Ustedes no necesitan poner todos los números decimales, y si se fijan son 12.900 y tantos millones el resultado, que eso se abrevia entonces a 1.29 por 10 elevado a 10, que la calculadora científica de hecho lo abrevia. Si ustedes ponen 10 elevado a 10.112, va a aparecer eso de ahí, de donde yo simplemente lo corté a 2 decimales. Otra de sus compañeras, por ejemplo, María Jesús, le daba para Venus 10 elevado a 9.04, y el resultado de aquí no les va a aparecer en notación científica porque el número entero cabe en la pantalla de la calculadora, pero ustedes pueden pasar la notación científica, porque recuerden que eso es algo que ejercitamos en física cuando estuvimos en clases presenciales, y eso va a ser 1.09 por, en este caso va a ser 10 elevado a 9, porque son 9 las cifras decimales hasta que lleguen al punto. Ustedes también pueden hacerlo acá. El elevado lo hacen con esta tecla de acá, 10 elevado a 9.04, y el resultado, si se fijan, es 1.09 por 10 elevado a 9. Les voy a mandar esta página también al chat en caso de que quieran usarlo para sus cálculos.
Súper, continúa entonces trabajando con eso, lo iremos revisando. Pero yo al menos lo voy rellenando con los valores que ustedes me envían. El valor de Venus, entonces teníamos que era, este lo vamos a poner con números, va a ser 1.09 por 10 elevado a 9 veces. Ya, excelente. Aquí tengo otro que es ligeramente distinto, es muy parecido al que tengo yo. Voy a verificar que efectivamente sea ese. Es menos 0.72 más 16.4. Ya, su compañera dice 3.9 por 10 elevado a 10, a mí me da 2.56 por 10 elevado a 10 para el de Canopus. Bueno, muy cerca. Creo que sí, donde puede estar el error. No, no es donde yo pensaba. Por si es que se lo estaban preguntando cómo es que yo lo podía calcular más rápido, fue porque yo tomé la fórmula, permítanme, voy a ir ligeramente acá, y despejé esto sin hacer los cálculos antes. Entonces llegué a una fórmula que me dio el brillo del Sol es igual a 10 elevado a la resta de las magnitudes partiendo en 2.5 al tiro. No hice este procedimiento completo para cada uno de los valores, que eso es algo que ustedes también pueden hacer. Despejar el abstracto, aquí el B1 partido en B2, y les va a quedar B1 es igual a 10 elevado a algo por B2, y llegan más rápidamente a este ejercicio. El de Saturno es 3.16 por 10 elevado a 10. Excelente, muy bien, muy bien. Ese es justamente el valor que tengo yo también. 3.16 por 10 elevado a 10 veces. .16, puse 3.15. Ahora bien, si es que tienen alguna, o sea, para que no queden dudas, en realidad, los ejercicios que vayamos a desarrollar en nuestra evaluación del día martes no van a ser tan largos como estos. No les voy a pedir que llenen una tabla así, puede ser que sean uno a lo más 2 ejercicios de este tipo, pero no mucho más que eso. Bien. Aquí hay harta repetición, pero es para que les quede claro cómo hacerlo. Paolo, excelente, manda el de Júpiter, que le da 6.54 por 10 elevado a 9 veces. Y faltarían, bueno, el del Sol es una vez. Así que lo vamos a dejar vacío. Y faltaría solamente el de Antares, que es el número más grande que les va a dar.
Y Catalina Caro tiene la respuesta correcta. Muy bien, excelente. Para Antares, Sol es 7.8, da 7.798, así que lo podemos aproximar a 10 elevado a 10 veces más brillante, o se ve esa cantidad de veces más brillante en el cielo, porque en realidad Antares es muchas, como les dije, varios miles de veces más brillante que el Sol, solamente que por estar más lejos, aquí nuevamente lo copié mal. Solamente que por estar muy lejos es que se ve tan poco brillante. Entonces, si se fijan, en los logaritmos los que nos permiten es expresar una diferencia que es de varios miles de millones de veces en números que es bastante más sencillo leer. Bien, por lo mismo se usan en muchas de estas relaciones científicas, como por ejemplo la magnitud, donde relacionamos brillos de objetos. Ustedes pueden probar a hacer el cálculo cuántas veces es más brillante ahora no Antares con respecto al Sol, sino que Antares con respecto a Saturno. Y se van a dar cuenta que una diferencia de una magnitud, porque esto es media magnitud positiva, esto es media magnitud negativa, se transforma en una diferencia de brillo de, bueno, no los voy a decir, ustedes pueden hacer el cálculo. Les puede ser útil para su evaluación. Guiño, guiño. ¿Y en qué más? Ustedes han usado logaritmos en química, lo más probable, si es que vieron pH el año pasado, o creo que ahora es material electivo de química, no estoy seguro, pero en pH en química se usa el logaritmo, porque el pH es menos el logaritmo de la concentración de iones hidronio, no se llama hidronio, iones de protones. En el sonido vimos que también ocurre en el caso de la transformación de presión del sonido a decibeles, y eso pasa porque nuestros órganos de los sentidos tienen una respuesta que es logarítmica. Y vamos a buscar un video sobre eso en este momento. Entonces vamos a salirnos de acá. Sentidos, logaritmos. Recuerdo haber visto uno muy bueno, así que vamos a buscarlo ahorita. No, estos son puros videos fome matemáticos. Bla, 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 bla. No, fome. Ya se va. Bien, y les voy a compartir eso. Y vamos. La escala de Richter mide la magnitud de los terremotos, eso lo sabemos, pero ¿cómo se interpretan esos datos? ¿Qué quieren decir los números de la escala? Por allá en 1935 el señor Richter se inventó una solución muy elegante para poder comparar los resultados de los sismógrafos. El problema era que un mismo terremoto quedaba registrado de formas distintas dependiendo de la ubicación del aparato de medición. Recordemos que un evento sísmico es causado por el movimiento de las placas tectónicas y lo que mide el sismógrafo es el movimiento en la superficie donde él está parado. Por eso es que sismógrafos ubicados a distancias diferentes producían resultados diferentes. La solución de Richter, dicho en términos toscos, fue diseñar un análisis para el dibujo que deja el sismógrafo. Se mide cuánto hay entre este punto y este punto, que habla de la distancia entre el epicentro y la ubicación del aparato. Y se mide la distancia entre este pico y la línea de base, que habla del movimiento del sismógrafo mismo. Estos datos juntos, más un par de herramientas de cálculo, dan como resultado la magnitud Richter.
Y eso resuelve el problema porque distintos dibujos pueden dar la misma magnitud. En este punto es importante hacer una aclaración. El método Richter ya no se utiliza porque había un alto nivel de imprecisión en los resultados de los sismógrafos, especialmente con terremotos por encima de la magnitud 7. Ahora se utilizan otros instrumentos y se combinan muchos datos. Los noticieros siguen hablando de la escala de Richter porque la escala sismológica de magnitud de momento, que apareció varias décadas después, tiene un nombre harto y en todo caso esa escala nueva se acomodó para utilizar los mismos números que propuso Richter. Pero bueno, lo interesante de esa escala, ya sea la vieja o la nueva, es que es logarítmica. Ya verán esto qué quiere decir. Resulta que hay terremotos que son miles de veces más potentes que otros terremotos. Eso es un problema, porque si uno se pone a graficar en una misma escala un temblor pendejo y un terremoto serio, los números no le caben ni en el papel, ni en la mesa, ni en ninguna gráfica cómoda de leer. Es un poco lo que pasa con el sistema solar. Siempre dibujamos los planetas juntitos, pero la realidad es que hay tanta distancia entre Júpiter y Saturno que la única representación realista sería una en la que los planetas ni siquiera se ven porque son demasiado pequeños en comparación con el espacio vacío entre ellos. Pues bien, las escalas logarítmicas sirven para resolver esa dificultad. En lugar de contar de a 1, la escala de Richter, que es logarítmica, multiplica por 10. Cada número es 10 veces más grande que el anterior. Y dicho sea de paso, que el suelo se mueva 10 veces más brusco quiere decir que se liberó más o menos 32 veces la cantidad de energía. Claro, con respecto al punto anterior de la escala. Entonces, para que se hagan una idea, la magnitud 5 es 10.000 veces más grande que la magnitud 1. Continuando con esta lógica, la bomba de Hiroshima es de magnitud 6, mientras que el meteorito que aniquiló a los dinosaurios, se calcula, sería como un terremoto magnitud 13. Y basta con un terremoto magnitud 15 para destruir el planeta entero. Por supuesto, cuando uno se entera de esto, lo natural es mirar los números casi con morbo. O sea que el terremoto de Fukushima fue como 100 veces más grande que el terremoto de Haití. Sí, pero hay que hacer otra aclaración. Lo que nos interesa cuando vemos las noticias no es la cantidad de energía liberada por las placas tectónicas ni la magnitud objetiva del evento sísmico, sino la historia desde el punto de vista de las personas que sufrieron un terremoto. Uno quiere entender la dimensión del desastre. Y para eso, la escala de Richter, incluso la versión nueva, se queda corta. Básicamente, hay demasiados factores que deberíamos tener en cuenta. La presión, la profundidad, la distancia con respecto al epicentro, la fricción en la falla geológica, la composición del suelo, todo esto importa. Es muy diferente un terremoto que ocurre en el mar, al lado de una ciudad, a uno que ocurre en plena ciudad. Es muy diferente un terremoto en el DF, que está construida sobre gelatina, a un terremoto en Chicago. Incluso cuando las noticias dicen cuál fue el epicentro, uno queda más o menos en las mismas. Entonces, ¿qué nos queda de esta historia? Dos cosas. Primero, que pensar en órdenes de magnitud desafía la imaginación, por eso es interesante conocer la escala de Richter. Y segundo, que lo que estudian los sismólogos pierde muchos detalles cuando lo reducimos a un único número. Si están interesados en explicar algo en un... Entonces ahí les envié el link del video también por el chat para que lo puedan revisar y que entiendan cómo es que se puede usar una escala logarítmica en este sentido o en muchos otros, porque también se usa, por ejemplo, en el pH, bien, que mide qué tan ácido o básico es una cantidad. Voy a dejar también este otro link para que lo revisen. Y eso es entonces todo por hoy, jóvenes. Y eso también termina nuestras clases. Me refiero a las clases que tienen conmigo esta semana, porque ustedes tienen muchas otras clases esta tarde y más adelante. Bien. Recuerden entonces hablar con el profesor de lenguaje. Yo le voy a decir que tienen la intención de hablar con él por el temita que habíamos comentado. Y eso, jóvenes, cuídense mucho, que estén muy bien. Seguimos en contacto por cualquier otro medio que seamos para contactarnos si quieren hablar, como les digo siempre, de matemáticas, física, ciencias naturales, la vida u otras cosas, me pueden escribir. Que estén muy bien. Cuídense, por favor, cuídense mucho y nos estamos viendo pronto.